Hola Menchi y Papayona, ¿qué tal? Hola Ana, buenas tardes a todas. Mira, ya vemos por aquí a Inés. Inés, voy a darte entrada. A ver, ¿se me oye bien? Ay, voy a volver a... Ay, te vuelvo a invitar, Inés. A ver, hola. Uy, aquí estás. Hola Inés, ¿me ves? Sí, perfecto. ¿Tú a mí? Uy, qué bien, fantástico. Te veo perfectamente. Buenas tardes, Inés, preciosa. ¿Qué tal? Qué alegría. A ver, voy a subir un poco, no sé si así mejor o igual. Se te ve fantástica, ¿eh? Vale. ¿Y se oye bien? ¿Todo bien? Yo creo que sí, yo creo que se oye perfecto. Oye, de verdad qué alegría yo, desde que empezó a ir mal Instagram, cada vez que tengo una entrevista o un live y puedo ver a la persona y la persona me ve a mí, de verdad que para mí es bueno, es una gran alegría, de verdad, ¿eh? Sí, estos primeros momentos, ¿verdad? Hasta que todo empieza Sí, de hoy, ¿cómo va a salir? sí, sí, sí. Bueno, fenomenal. Buenas noches y muchísimas gracias, Inés, por estar aquí y por, bueno, pues eh, permitirnos que podamos aprender con tu experiencia y tus conocimientos. Así que, pues, de antemano, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y nos dedicarás a partir de ahora. Hay Gracias a ti, muchas, Merce. muchas personas que se están conectando que sé que te conocen porque, bueno, porque Inés y yo nos conocemos a través, bueno, formamos parte ambas dos de una tribu de mujeres que estamos muy preocupadas por el tema de la educación y queremos aprender todo lo que sea posible. Inés desde su parte más profesional y yo desde mi parte más, digamos, más práctica, ¿no? Como madre. Así que, pues bienvenida y bienvenidas a todas las personas que nos estarán viendo. Que me consta porque cuando anunciamos el directo, mira, aquí dice Ana Pérez, viva la tribu. Cuando anunciamos tu directo, muchas personas dijeron, qué bien, qué ganas teníamos de ver de nuevo a Inés. Así que, bueno, pues nada, aquí tenéis a Inés, que podéis interactuar cuando queráis y hacerle las preguntas que consideréis, porque es un pozo de sabiduría. Así que vamos adelante. Gracias a ti, Merche, de verdad, gracias. Llevamos, ¿verdad? Detrás de este directo meses. Me puse enfermita con la ciática que me dejó tocada físicamente y emocionalmente muy tocada y no me veía con ánimo ni nada, ni de estar aquí al otro lado, ni de compartir nada, porque me limitó muchísimo. Y bueno, pues tú con toda tu paciencia has esperado y bueno, ahora parece que ya la cosa va mejor, vemos un poco de luz y por fin nos Pues reunimos. O sea que gracias por sí. tu paciencia y por tu invitación. Bueno, es que era todo un lujo, la verdad, el poder estar contigo. Me apetecía muchísimo desde que te vi la primera vez porque he de contar, he de decir que, bueno, y es lo que comentamos el otro día, ¿no? Que a pesar de que formábamos parte las dos de la misma tribu, de esa tribu de mujeres que estamos tan motivadas por aprender cosas sobre la educación de nuestros hijos, sobre todo la adolescencia, ¿no? Que es este periodo tan complicado, pues yo no te conocía. Formamos parte de esa tribu, pero realmente no había hablado nunca contigo. Y una vez ahí haciendo un poco de introspección en Instagram, ¿no? Buscando, un día te encontré y dije, madre mía, pues si esto es lo que estamos hablando, estamos aprendiendo con Sara de Siré, pero en pequeñito, ¿no? O sea, para niños pequeños. Y me pareció tan guay, bueno, una pasada, porque si todo lo que estamos aprendiendo y aplicamos ahora con nuestros adolescentes, intentáramos pues solamente tener el conocimiento, ¿no? O sea, que nos sonaran esas cositas cuando son más pequeños, que todo es como más fácil, yo creo que eso sería un plus de motivación para nosotras como madres o para los familiares en general y bueno, y para todo, ¿no? Porque esta sociedad yo creo que empezaría a ser un poco diferente, ¿no? Sin duda, sí, sí. Sí, yo creo que, bueno, lo que estuvimos hablando un poco el otro día, ¿no? Que qué importante es esta etapa también primera, infantil, preadolescente. Qué importante es cómo
cuidemos el vínculo con nuestros hijos, ¿no? Como que le demos mucha importancia, ¿no? Porque en esa etapa todavía seguimos como siendo sus ídolos, todavía nos miran con esos ojos de respeto, con esos ojos de, sí, de ídolos, y si aprovechamos esa etapa para cuidar el vínculo y para poner el foco aquí, en esta calidad de vínculo, creo que llegaremos a la adolescencia, que es una etapa peculiar, con características peculiares, en el que hay más búsqueda de autonomía, más búsqueda de identidad, más necesidad de separarte del adulto, Claro. ¿no? No tanto en infantil, que si desde pequeño hemos cuidado esta relación, cuando lleguemos a esa etapa, será una relación tan cuidada que va a ser más difícil que se creen situaciones demasiado de tensión, de tiras y aflojas, ¿no? Es decir, Claro. no imposible, por supuesto que no imposible. Aquí hay tantos factores, no solamente la familia, ¿no? Pero lo que nosotros podemos controlar es nosotros, la familia. No podemos controlar, claro, no podemos controlar pues el colegio, no podemos controlar que pasen cosas, bueno. Eso es verdad que a veces nos resulta difícil, pero lo que está en nuestras manos, que es ese vínculo, pues el darle importancia desde que son pequeñitos, ¿no? Y Merche, lo que yo veo es que, claro, no nos han educado bajo este... ¿Qué va? Claro, no nos han educado bajo este mirar, el cuidar el vínculo, ¿no? El priorizar la conexión con nuestro hijo, ¿no? Nos han educado en lo que yo llamo la crianza tradicional, ¿no? En la que el padre o la madre, el adulto de referencia, está como arriba, es el que sabe, y con esta idea de por tu bien, lo hago eso por tu bien, yo sé lo que te viene bien a ti, lo hago por tu educación, claro. lo que te conviene, con estas creencias que son reales, que nunca lo hacemos por el mal. El tema es que al final acabamos creando esa relación un poco tensa de poder sobre, yo tengo el poder sobre ti, yo te digo cómo tienes que actuar, yo te digo lo que es correcto, lo que no es correcto, nos metemos en este lenguaje de correcto, incorrecto, buscamos controlar la conducta de nuestros hijos a base de castigos, de premios, de humillaciones, de que cuando son pequeños, pues claro, agachan cabecita porque, bueno, porque es que dependen de nosotros y no tienen recursos para hacer otra cosa distinto, ¿no? Pero claro, cuando son adolescentes ya esto no es así, ¿no? Entonces, qué importante, yo creo que desde pequeñitos darnos cuenta de esto y poner mucho el foco ahí. Solo que es difícil, ¿eh? Es difícil. Me callo, bueno, que ves que me enrollo. No, si es que aquí de lo que se trata es de que tú nos expliques cosas, que yo tengo un poco que explicar. Yo soy un nexo entre las personas y las personas que nos escuchan y tú en este caso. Yo a mí lo que sí que me gustaría decir, Inés, que no te he presentado, he dicho que eres Inés, nada más, pero no te he presentado. Bueno, lo estáis viendo ahí, es Inés Merino, que es pediatra, lo pone en la parte de arriba. Pero a mí me gustaría trasladar lo que tú y yo hablamos el primer día cuando preparamos esta entrevista, que me decías, a mí me gusta presentarme, autodenominarme como hemopediatra, ¿no? Y hola Bego, mira, hola desde Galicia, nos dice Bego, no sé si te acordarás de ella. Sí, claro que sí, hombre. Sí, sí, sí. Bueno, pues tú te denominabas, te autodenominabas como hemopediatra. Explícanos un poquito qué es lo que tú quieres trasladar, sobre todo a tus familias, ¿no? A las familias con las que tú trabajas y en general a todas las familias con las que quieran contactar contigo, ¿no? Porque tú además tienes un perfil de Instagram y además tienes un blog e intentas hacer un poquito de divulgación, ¿no? De eso que tú crees y de esas cosas que tú conoces, ¿no? Y que sabes porque lo estás probando y porque lo estás poniendo en experiencia, o sea, lo tienes en la experiencia, esos aprendizajes y esas formas de actuar con las familias, ¿no? Sí. Explícanos un poquito lo de hemopediatra. Bueno, pues porque, pues fíjate, yo desde
no nos forman para esto, es que es curioso. La medicina, claro, toda la parte, al menos cuando yo estudié, que ya han pasado años, pero cuando nos forman en medicina, claro, te forman en la parte orgánica, pues viene una tos y trabajas la tos, viene mocos, trabajas el moco. Y, y yo me encontré con muchos pacientes que a veces venían pues con temas de comportamiento, de rabieta o incluso con síntomas como podían ser dolores de cabeza, dolores de tripa o niños que no controlan o que controlaban el pis, por ejemplo, y dejan de controlarlo. O sea, síntomas que, que lo que yo había estudiado no me aportaba. O sea, ahí había algo que a mí me estaba faltando, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues empecé a formarme en toda esa parte más psicoemocional, ¿no? Porque efectivamente al final la medicina no es solamente la parte biológica, sino que lleva todo, ¿no? Y, y la verdad es que la suerte que tengo un poco es que al ser pediatra en un centro de salud de atención primaria en el que, claro, acompaño a las familias desde que el bebé nace hasta que tiene 14 años, ¿no? Entonces, hay mucho contacto, hay mucho verse, hay verse por toses, que ahora es la época y nos podemos ver todas las semanas, por diarreas, por las revisiones de niños sanos, bueno, por múltiples causas, ¿no? Y entonces me da la oportunidad, primero, de como medio formar parte de esa familia, que eso ya, bueno, pues es como bueno, un honor, ¿no? Crea un vínculo Claro, especial y luego claro. me permite ver un poco, un poco las dinámicas familiares, ¿no? Me permite acompañar desde ese otro lugar que no solamente bueno, tiene dolor de tripa, pues vamos a hacer esto, sino entender un poco qué está ocurriendo en la familia, qué está ocurriendo en el colegio, para ver al niño no solamente como un síntoma, sino verle con toda la familia alrededor y con todo el entorno alrededor, ¿no? Al final todo influye en lo que al niño le está pasando, ¿no? Entonces, por eso quería nombrarlo de hemopediatra, con esa idea de darle valor a las emociones también en la pediatría, ¿no? Y con las emociones hablo de todo esto, ¿no? Hablo de cómo se relacionan los niños con los padres, ¿no? La oportunidad de ver cómo se hablan entre ellos, cómo se vinculan y también el ver eso, qué cosas, bueno, pues a ver, claro, desde 0 a 14 años pues puede haber un divorcio, puede haber un Claro. fallecimiento, puede haber cambios de colegio, puede haber tantas cosas que afectan al niño y que a mí me vienen por un síntoma, pero claro, si me quedan el síntoma, son niños que acabamos derivando a especialistas, pues beta digestivo, y acabamos mareándoles cuando se nos está faltando ver que detrás de ese síntoma está viendo todo ese mundo interno Claro, una que nadie está situación claro. que en un momento determinado a lo mejor no la asociarías, porque esa madre va al médico porque tiene un dolor de barriga o porque está teniendo dolores de cabeza y estamos buscando el motivo orgánico de ese dolor de cabeza. Y nos vamos a un especialista, como tú decías, pero a lo mejor está pasando algo ahí. Yo quiero hacer alusión un poco por darle como más cuerpo, ¿no?, a esta idea que tú estás mostrando y que me parece muy interesante y que realmente es algo que no se ha tenido nunca en cuenta. Hablábamos de la parte tan orgánica de la medicina y es que el cuerpo no es solamente el cuerpo, es la mente también. Lo que pasa que es algo que no se ve, ¿no? Pero tú hace un momento cuando nos hemos presentado, tú explicabas que has estado mala estos días atrás, que tenías un dolor de ciática y que fíjate cómo estabas como incapacitada, ¿no? No solamente de tu dolor, porque podíamos pensar, hombre, es muy fácil hacer una entrevista así, estamos sentadas, tampoco tenemos que correr, ¿no? Es que tú no te sentías bien, te sentías totalmente incapacitada, estabas hasta casi deprimida, ¿no? Bueno, he puesto aquí esta expresión, pero estabas como desganada, como con malestar, ¿no? Y no era un malestar por el dolor, no sé, No, no. yo quería hacer un poco alusión a eso porque cualquier situación que nos afecte a nivel orgánico también nos invalida a nivel emocional, ¿no? Y que somos todo un sistema, ¿no? Somos un sistema en nosotros mismos, pero a la vez tú estás describiendo ese sistema a nivel familiar que lo contextualiza pues la familia, después también se introduce la escuela, los amigos, las actividades, si quieres, extraescolares, etcétera. O sea, es todo un mundo que nos puede afectar por todos los sitios, ¿no? Y si nosotros vamos al médico porque nos duele la cabeza y la persona que tenemos delante, por muchas ganas que tenga,
no es capaz de valorar que pueden otros aspectos estar afectando, pues nunca vamos a encontrar qué es lo que está pasando. O a lo mejor lo encontramos por casualidad. ¿Y sabes qué pasa? Que si no nos preguntan, muchas veces no lo decimos. Entonces, ahí es un poco la responsabilidad del médico o del pediatra, en mi caso, de querer, fíjate, no solo querer, de querer poner el foco aquí, acabo la frase, y también de que, claro, no tenemos recursos, o sea, nos tenemos que formar un poco fuera de, porque no solamente querer, es, madre mía, como abro un melón, ¿qué hago con este melón? Claro. Porque además, ya sabes que en la seguridad social, todo lo que es la parte de salud, la salud mental, funciona regulero, porque tardan 2-3 meses en ver a los pacientes, luego, bueno, es un poco complejo este tema. Entonces, claro, deberíamos de tener psicólogos a un lado, fisioterapias a otro, y no lo tenemos, ¿no? Entonces, no solamente a veces es querer preguntar, sino es que, claro, cuando pregunto tengo que poder sostener esa situación o al menos hacer una escucha, ¿no? Y es que ya solo la escucha, fíjate, ya solo, Merche, el preguntar a la persona que viene con un dolor de cabeza, pues, ¿cómo ha sido tu día? ¿Cómo han sido tus días anteriores? ¿Cómo duermes? ¿Estás en el trabajo bien? Dar opción a que ella misma haga como una revisión de su día a día o incluso de su biografía, no va a solucionar, ¿no? Pero puede ir abriendo vías que no vemos y que, claro, para mí es más fácil decir, pues tómate paracetamol, tómate ibuprofeno, tómate esto o te mando al neurólogo. Es verdad que es más fácil, me quita menos tiempo que no tenemos. Y a la vez creo que dejamos de ver a la persona que tenemos enfrente. Y Estoy muy con de los acuerdo niños igual. contigo. Y con los niños igual, porque parece que los niños no tienen estrés, no tienen situaciones importantes y es que el día a día, la vida, para un niño pequeño, si lo miráramos desde los ojos de un niño pequeño, si nos acordáramos de cuando éramos pequeños, tiene muchísimo estrés. O sea, el día a día, las habilidades sociales, el comunicarme con un otro, el tener a un profesor delante que es la autoridad y que me puede dar miedo, yo qué sé, muchísimas cosas que tenemos en el día a día que suponen un montón de estrés para nuestros niños y que necesitan de ser vistos primero, legitimados, porque luego muchas veces es, qué tonterías, esto no es nada, ya ha sido muchas veces, ¿no? Y acompañados, ¿no? Y bueno, pues claro, no nos han educado en esto y no es fácil y a la vez creo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. No, es súper interesante lo que dices y tienes toda la razón. Afortunadamente están cambiando cosas. Estamos hablando de la sanidad pública. Aquí no sé si van a cambiar cosas, ¿no? Pero sí que por lo menos empezamos a tener todos una cierta sensibilidad, todos o la mayoría, o cada vez más se va extendiendo, así como una mancha de aceite, se va extendiendo porque unos leemos algunas cosas, otros seguimos a otras personas, aprendemos un poco a ver diferentes opciones y no nos encasillamos, ¿no?, en esa educación tradicional, en esas formas tan tradicionales, y tenemos profesionales como tú y otros profesionales que seguro que están en tu misma línea, porque dudo que no hayan más personas, seguro que las hay, ¿no? Sí, sí. Personas que tienen esa sensibilidad de cara a buscar otros motivos, otros motivadores de determinadas situaciones, ¿no?, que vivimos. Hablamos de las emociones, ¿no? Hablamos de las cosas que nos pasan para que se conviertan o que se manifiesten de forma física. Pero ya no solamente es eso, es también que así como nosotros nos hemos formado con todas esas cosas que nosotros hemos ido mamando, hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra infancia, luego nos desarrollamos como los adolescentes que seremos, ¿no? Y esa carga que vamos acumulando, cuando llega la adolescencia, que es ese periodo como más complejo que tú has comentado antes, pues ahí el otro día hablabas y decías una expresión que me gustaba mucho, que yo me la he apuntado y si quieres te la comento, lo de la efervescencia de la infancia, ¿no?, en la adolescencia, que me gustó mucho y creo que las dos coincidimos
que de esto teníamos que hablar hoy, ¿no? ¿Qué podemos hablar de todo esto? Sí. Bueno, lo primero, Merche, es que no te he respondido antes porque me has preguntado por mi ciática y cómo me afectó y cómo me he ido hacia otro lado, no te he respondido y efectivamente, o sea que cuando, esto no es un tema físico, yo tengo una hernia discal que, bueno, de golpe, no sé, no he visto el por qué, bueno, empezó a dolerme en toda esa parte lumbar, pero también toda la pierna, incapacitándome, pues, en ponerme de pie, caminar, estando con muchísimo dolor. Y efectivamente lo que yo resentía, aparte del dolor físico que era intenso, era que emocionalmente, pues lo que hablábamos, ¿no? Que hasta tú me pedías, vamos a hacer un directo y yo no me veía capaz, ¿no? Entonces, como la parte física, qué importante el poder aunar parte física y emocional. Esto un poco para recoger lo que tú me comentabas, que no te había hecho así como la respuesta y efectivamente me vi, bueno, el traumatólogo lo llamó depresión reactiva, ¿no? O sea, reactiva al dolor intenso que tenía, como que estaba, bueno, es que tenía ganas de llorar a todas horas, ¿eh? O sea que, y era todo un tema físico, porque realmente en mi entorno, en este caso, pues no estaba ocurriendo nada, ¿no? Y también cómo me he sentido, fíjate en esto, sola a nivel médico, sola a nivel médico, porque esto no lo tenemos, o sea, claro, yo iba al traumatólogo, el traumatólogo me decía lo que tenía y ya está, pues muy bien. Y bueno, voy a la unidad de dolor, me tratan con lo que tienen, me medico, pero el ínterin entre tanto, que son meses de dolor, de que no mejoro, de que no sé si voy a mejorar, de que qué hago, de ir de un lado para otro, bueno, pues es como, bueno, sí, una soledad y, bueno, que para mí es otra parte que he vivido en mi carne que creo que la medicina le falta, creo que le falta. Y que creo que aquí, fíjate, quizás, bueno, la pediatría de familia, los médicos de familia son los que quizás puedan hacer esta función porque están más a pie de calle, ¿no? Esto para la pregunta anterior. Y Sí, ahora se bueno, me ha ido yo, la yo efervescencia. no, yo lo que quería hacer era una conexión entre el cuerpo y la mente, ¿no? Cómo Sí. nos afecta y cómo hasta ahora hemos desatendido, ¿no? Esas necesidades más emocionales o ese malestar psicológico que se manifiesta en un momento determinado y a priori no sabemos por qué, ¿no? Cómo es de importante esas manifestaciones y cuánto más nos son cuando somos pequeños, ¿no? Que tú hablabas, pues, de ese mundo que vemos con esos ojos que tú decías que vemos, cómo se ve el mundo desde los ojos infantiles, ¿no? Todo es grande, la autoridad, las cosas que hay que hacer, el estrés que vivimos, las relaciones personales, todo eso desde la etapa infantil se vive de una forma muy diferente a cuando somos adultos, ¿no? Entonces, ¿cómo se viven todas estas cosas cuando somos pequeños y cómo nos llegan a marcar, ¿no? Y yo quería hacer ese paralelismo, ¿no? El malestar emocional, cómo se manifiesta, o el malestar físico, cómo nos puede afectar a nivel psíquico. Y por otro lado, ese malestar físico y esa dificultad emocional para los más pequeños también cómo nos afecta, ¿no? O sea, cómo nos permite avanzar, crecer, evolucionar, generar o desarrollar determinados patrones, ¿no? Y entonces yo quería ligar un poco lo que era la infancia, la importancia de la infancia y cómo con esa efervescencia que hablábamos estalla, ¿no? O brota o se manifiesta en la adolescencia. Mira, Merche, con lo que me dices, voy a volver a contestarte a otra cosa que no es la efervescencia, luego la retomamos, porque me parece muy interesante. Me ha venido una idea. Fíjate, yo estuve 2 meses y medio de baja. Perdona, Merche, No, porque no, no, estoy aquí, pero es que no, me aportas ideas con lo que dices respecto a la infancia. Mira, yo estuve 2 meses y medio, creo, más o menos de baja. Cuando me tocaba volver, que ya yo volví estando mal de dolor, pero que por salud mental veía que es que tenía que volver porque en el momento que ya podía moverme y coger el coche sobre todo, dije voy a volver porque necesito, bueno, pues necesitaba como no estar tan metida dentro de mí, bueno, total, empecé a trabajar. Eh, el, la sensación de agobio después de 2 meses y medio para empezar a trabajar, el día de antes estaba voy a saber hacerlo, cómo voy a estar.
¿no? Entonces, esto, una adulta, esto lo quiero traer porque cuando somos papás, mamás de niños, de adolescentes, que a veces tienen que estar una semana, 10 días, 15 días y a veces más tiempo de baja por cualquier motivo, y luego tienen que volver al cole, primero, ¿cómo acompañar la enfermedad? ¿Cómo acompañar el dolor? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo legitimar? Para mí qué importante, que a mí también me faltó, ¿no? La legitimación de mi dolor. O sea, a mí me dolía y a veces recibía comentarios de tienes que aceptar el dolor, ¿no? Bueno, pues, entonces, en ese momento no era lo que yo necesitaba escuchar, ¿no? Pero esto lo oímos, ¿no? Mira, el otro día escuchaba una Total, conversación, me voy otra vez por no las pasa ramas, Merche, pero nada. escuchaba una conversación en que la niña le decía a la madre, Juan, me duele la cabeza muchísimo, me duele, y la mamá le preguntaba, ¿por qué te duele? ¿Qué ha pasado? Bueno, porque durante el examen es que fulanito no ha parado de hablar y claro, yo estaba intentando concentrarme, fulanito no ha parado de hablar y yo, ahí súper agobiada. Y la mamá, en tono de humor y muy simpático, ¿eh? Sin ninguna tal, le dice, pero ¿cómo te va a doler la cabeza por eso? ¿Pero qué cosas dices, no? Entonces, me gustó la idea, o sea, la situación, o la recojo, qué facilidad tenemos para Legitimar. o sea, en vez de legitimar, o sea, quitarle, pues si me lo está diciendo, yo qué sé, o sea, realmente no sabemos por qué le dé la cabeza, ¿no? Pero si ya tiene esa sensación, nos han educado, y esto de verdad que nos sale porque nos han educado así, ¿no? En decir, ¿tú crees? O preguntar, ¿no? Tener curiosidad. Sí, es que hasta hablo mucho, te ha molestado, ¿tú crees que eso te puede dar dolor de cabeza? Entonces, como parar nuestro automático, porque a todos nos sale, y ojo, Merche, a mí la primera, que estoy aquí hablando, y a mí es la primera que me reconozco en estos patrones, o sea que Pero ni mucho menos, es lo que hemos aprendido. Es claro, el eso es, patrón que nos han transmitido. No eso conocemos es, otra cosa. eso Yo recuerdo a mí es. cuando era más jovencita, decía, ay, me duele tal o me duele cual, ¿no? Quizá lo que necesitaba era que me dieran más cariño, más apoyo, ¿no? A lo mejor no era más cariño, pero, ay, Sí. no te escuches tanto, que si te escuchas tanto siempre te dolerá algo. Pues a lo mejor no era esa la respuesta, ¿no? Y con todo Claro. el amor del mundo, porque lo que intentaba básicamente era, pues, que no me doliera o que no le prestara atención a un dolor y si no le prestas atención a lo mejor desaparece. Pues a lo mejor no desaparece, porque ese Eso dolor está manifestando algo. Eso es, eso es, eso es. Y a veces es simplemente acercarte, ponerle una pomadita. Yo recuerdo una familia que igual tenía a la niña muchos dolores, bueno, pues construimos una pomadita donde poníamos bueno, pues ya el hecho de hacer ese pequeñito ritual en el que le prestas atención, en el que no tenía nada la pomada, porque no era pomada de crema, era una crema cualquiera, ¿no? Pero el hecho de que esa crema tuviera un bote especial, su nombre, su dedicación, su tiempecillo, pues siempre descartando, que no haya otra cosa, pero aliviaba muchísimo, Claro, ¿no? una cosa Que no nos no quiere decir olvidemos. la otra, que descartes que no hay nada, ¿no? Que yo pienso que Ujú, es importante descartar que no haya nada y si ujú. se repite el reclamo, pues buscar alternativas así Claro, más. Pero eso es. bueno, Y retomar esa vuelta al cole, ¿no? Por ejemplo, cuando vuelven al cole después de estos días, ¿no? Que han estado enfermos, pues algunas veces les puede costar, ¿no? Y pueden estar como reticentes a ir y realmente detrás lo que hay es ese miedo, ha perdido muchos días, no estoy al ritmo de los demás, qué agobio, como, bueno, pues volver como me gusta la palabra sintonizar, ¿no? El aprender nosotros como adultos a sintonizar esa radio, ¿no? Que lo aprendí de Beatriz Cazurro, que tiene un libro precioso, en el que miramos la experiencia interna del niño, ¿no? Somos capaces de ponernos estas gafas que nos hace ver lo invisible que es cuando mi hijo me está diciendo que no quiere ir al cole, qué está pasando realmente detrás, ¿no? Entonces, en vez de quedarme en el agobio, que también, porque como madre yo sería la primera que tendría agobio, ostras, no quiere ir al cole, ¿y ahora qué? ¿Qué? No, pero tiene que ir, ¿cómo no va a ir? O sea, eso lo vamos a sentir, hay que mirarlo, hay que estar con ello, y a lo mejor hay que llevarle al cole ese día y hay que ir y punto, yo siempre hablo del después, ¿no? Hay un momento que es el caliente, que tomas decisiones como puedes y muchas veces en patrón automático, y luego siempre hay un frío, ¿no? Hay un poder volver y decir, oye, cariño, antes cuando no querías al cole, ¿qué pasa? Que es que estabas muy agobiada, muy preocupada. Intentar ir poniendo como palabras a aquello
porque solo el hecho de sentirse vistos, de sentirse escuchados, de sentirse legitimados, de traducir su experiencia interna, que ellos mismos no saben, notan el cuerpo, me duele, se me cierra la tripa, tengo un nudo aquí. El que yo le pueda poner palabras, esos son nervios, eso es preocupación, eso es inquietud, parece que no, parece magia y tiene un efecto tremendo. De verdad, es que no hace falta más, no hace falta consejos, no hace falta... solo esto es que me siento vista por mamá, me siento vista por papá. Es la Y atención, es la escucha. eso es, y legitimada, o sea, lo que siento está bien. Nadie me dice que no lo tengo que sentir, ¿no? Porque, claro, lo que siento no lo elijo, lo está sintiendo en mi cuerpo. Entonces, cuando papá o mamá me dicen que no lo tengo que sentir, o que es una chorrada, o que ya será menos, que con la mejor de las intenciones, el problema es que yo lo estoy sintiendo, entonces, ¿qué hago con esto, no? Entonces, si papá y mamá me dicen que no, lo acabo silenciando y eso acaba, produciendo, bueno, pues mucha enfermedad psicosomática, ¿no? Que llamamos psicosomática Claro. por ello. Y ellos lo hacen desde la mejor posición, desde el amor profundo hacia ese niño, ¿no? O hacia Claro, esta niña, porque claro, en claro, realidad lo que quiero es que no te sientas mal, claro, que no te duela. claro, claro. Claro, claro, es que así nos han educado, claro. Entonces Claro. repetimos ese patrón con la mejor, claro, con la mejor de las intenciones. Y yo creo que por eso es importante el ser consciente, ¿no? Yo hablaba con una mamá, le decía, claro, es que cuando te conviertes en mamá consciente, digamos, es muy difícil, porque ya no es el patrón automático, ya tengo que cambiar lo que me sale automático, lo tengo que cambiar generalmente. Entonces ya es caminar, hablábamos la mamá y yo, caminar en un terreno muy inseguro, como en un terreno, nunca sabes si lo estás haciendo bien o mal, porque vas un poco contracorriente, vas un poco... Entonces, es verdad que no es la parte, no es lo cómodo y a la vez creo que es lo que a la larga, en esta efervescencia, esto que hagamos de niños, lo que hablábamos de la efervescencia, ¿no? Que decíamos que cuando son pequeños, todo esto que podemos hacer y que nuestros hijos nos permiten hacer con ellos, porque son pequeños, y en este son pequeños, eh, tenemos poder. Es que tenemos poder. Cuando los niños son pequeños tenemos poder. El tema es que tenemos que saber usar ese poder. A mí, cuando me dicen, es que hay que tener cuidado porque a mí no me va a faltar al respeto. Claro, cuidado con eso, porque los primeros que faltamos al respeto a nuestros hijos somos nosotros. Igual, con la mejor de las intenciones, pero cuando no eh, escuchamos la voz de nuestro hijo, cuando no vemos sus necesidades, cuando no ponemos palabras a su sentir, a su pensamiento, eh, estamos faltando al respeto, ¿no? Mira, fíjate una tontería. Cuando forzamos a comer, cuando a un niño le forzamos a comer, con la mejor de las intenciones, y de verdad que lo entiendo, que esto, aquí yo de verdad que no busco, no es una crítica ni una tal, es entender, es poner conciencia. Cuando forzamos a comer, porque para mí como madre, si no come ese plato, algo pasa, estamos faltando al respeto a la personita que tiene un cuerpo y que se está sintiendo, y él siente que hasta aquí, yo no quiero más, ¿no? Entonces, qué importante ahí vale, yo me escucho, yo sé que esto me agobia, bueno, pues a lo mejor yo tengo que ver por qué me agobia, de dónde viene mi agobia cuando mi hijo no come el plato, y a la vez es que le tengo que ver, no puedo dejarle de ver. Porque además, en el momento en que yo no le veo, y solo me veo a mí con mis miedos y mi preocupación, aquí es donde van a salir esas conductas disruptivas, digamos, porque el niño siempre va a buscar ser visto por papá y mamá, ¿no? Entonces, no sé si he explicado lo de la efervescencia Total. bien. Es que, ¿el qué? No sé si he explicado lo de la efervescencia bien. No, no, O sea, no, pero es que esto que estás explicando es súper interesante, ¿no? Porque es aquí donde dejamos de asociar las cosas y pensamos que como nosotros lo hacemos tan bien, no tiene por qué haber nada que provoque ese elemento disruptivo. Porque cuando ese niño, por ejemplo, tira el plato así porque no quiere comer o porque le estamos forzando o tiene otra conducta que pueda molestar a los padres o que pueda parecer que no se está portando como se debería portar, en ese momento es cuando ocurre aquello que en realidad nosotros reprocharemos, ¿no? A ver, que me estoy haciendo un poco de lío, no, ¿no? Merche,
te recojo porque esto es decir, cuando para mí es importante tener en cuenta que tenemos mucha violencia naturalizada, mucha violencia hacia nuestros hijos que la tenemos como normalizada. Y es violencia. Porque, pero no la interpretamos como violencia, no la consideramos violencia, porque lo hacemos en el nombre de su bien. Eso, y porque nos han educado así. Y eso es, porque nos han educado así. Y bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no? Que esa es la frase también típica, aunque no es lo que pasa muchas veces. A mí me han dado así y mira, tampoco he salido tan mal. Y es importante, sí, poner conciencia de esta violencia, sí, fíjate, y además ponerle nombre, porque cuando lo hablamos así es verdad que la palabra violencia es como muy fuerte y parece que estamos hablando de pegar o de insultar. Y no, hay violencia más sutil que eso, que es importante, yo creo, que empezar a como a nombrar para entender. En esta efervescencia que decíamos. ¿Por qué? Porque si yo cuando son pequeños uso este poder, lo que hablaba antes, ¿no? Este poder que tengo sobre mis hijos, porque ellos al ser pequeños son 100% dependientes de mí. De mí, del papá, de esos adultos. O sea, mis hijos, cualquier niño, sin el adulto de referencia, muere. Entonces, su cuerpo lo sabe y su cuerpo no quiere morir. Entonces, por ese nombre a la pertenencia, al vínculo, al no morir, ¿vale? Van a hacer todo lo que nosotros les mandemos. Ahí está nuestro poder. Ahí está nuestro poder. Es que eso es lo triste, que podemos usarlo muy mal. Y sin querer y con la mejor de las intenciones. Y ahí es donde castigo, donde te quito esto si te portas mal, donde te regalo esto si te portas bien, donde vete a tu cuarto a pensar lo que has hecho, donde esas técnicas coercitivas, es ese poder sobre ti, es esa mirada vertical, estoy encima de ti y tú es que por no poder hacer nada porque no puedes salir corriendo de aquí ni me puedes gritar porque no me vayas a gritar tú a mí, agachan al final la cabeza. Y esta es la efervescencia que hablamos antes, Merche, que claro, esto lo hacemos una vez, 2 veces, 3 veces, pues somos humanos, no tenemos que ser padres perfectos, reparamos luego, que luego hablamos de la reparación, y ya está. Correcto. Pero cuando es una tendencia en el día a día de ese uso del poder sobre, ven a comer, si no vienes a comer en 5 minutos te quito el plato y lo uso y lo vuelvo a usar y al día siguiente igual, y como recurso habitual, porque nos han educado así, ojo, de verdad que no es solo poner conciencia. El problema es eso, que muchas veces conseguimos lo que queremos, es decir, conseguimos controlar la conducta de nuestro hijo, porque si yo a un hijo le digo que le quito el videojuego si no se pone a estudiar, pues probablemente se ponga a estudiar, o que le quito el videojuego, lo que sea. O se sentará en la mesa o en el escritorio, pero a lo mejor no estudiará. También, pero realmente voy a conseguir controlar su conducta, ¿vale? Porque tengo este poder, entonces voy a conseguir controlarlo. ¿A qué precio? Pues claro, a corto plazo yo me quedo tranquilo porque lo consigo. A largo plazo es nuestra conexión, nuestro vínculo, el que se va a ver lastimado. Porque nuestro hijo por dentro, cuando recibe este tipo de lenguaje o este tipo de interacción, de dinámica, de relación, de cómo se relacionan conmigo, ¿vale? Con este poder sobre mí, sin escuchar mi voz, sin mirar mis necesidades, sin yo poder decir nada aquí, sino que es lo que mamá o papá dicen por mi bien, ¿vale? Pero no me están viendo, esto por dentro se va acumulando resentimiento, se va acumulando rabia, rencor, tristeza, eso es. Y esto es lo que hablábamos la otra vez, que esto es la efervescencia, que luego en la adolescencia ahí sí que salta. Porque la relación de este tira y afloja, en el que cuando son pequeños yo gano, como adulta gano generalmente, ya en la adolescencia muchas veces perdemos. Perdemos porque ahí ya sí que ellos tienen recursos y además están mucho en esa necesidad de autonomía, de identidad, de independencia, de me separo de ti, ya pueden coger la puerta y marcharse, ¿no? Entonces, qué importante qué importante el desde pequeñitos cuidar mucho el cómo nos hablamos, ¿no?
pues esto igual, el otro día, si es que son detalles muy pequeños, pero es donde te digo que la violencia está naturalizada, ¿no? Bueno, pues una revisión, pues es que, claro, los niños con el pediatra lo pasan mal porque nos tienen, claro, pediatra, enfermería, es que no es algo muy agradable venir a vernos, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento dado, pues el niño puede tener miedo, susto, llorar, ¿no? Y claro, en un momento dado escuché una conversación que decía, pues, verás, se lo voy a decir a tu profe cómo te has portado como un niño pequeño, ¿no? Ay, ¿no? Y yo sé que todo viene desde esta madre que quiere conseguir ayudarme a mí a que yo haga la revisión, si yo lo sé, que parte de toda esa intención magnífica y a la vez, ay, qué dolor para ese niño que está recibiendo al final humillación, vergüenza. Y es que lo que pasa es que como que lo tenemos muy metido como patrón automático porque eso es lo que hemos recibido, ¿no? Entonces, es difícil de cambiar. Creo que es duro escucharlo y a la vez que importante poner conciencia. No sé Bueno, cómo te llega. duro escucharlo tampoco, porque cuando nos dan pequeñas fórmulas que nos ayudan, pues puedes pensar, guau, me he equivocado, ¿no? Hablabas antes de la reparación, Ah, me he sí. equivocado, pero puedo cambiar, puedo hacer las cosas diferentes, ¿no? A partir de ahora las cosas pueden ser mejor, Sí. ¿no? Mira, a mí la palabra reparación me la enseñaron en uno de los cursos que hice y, y a mí me aportó tanto que ahora lo traigo a todos los lados, porque, claro, cuando nos ponemos en este otro, bueno, pues como en este otro acompañamiento, ¿no? De la infancia, claro, como el patrón automático está y las redes neuronales están desde nuestra infancia, pues muchas veces es que nos sale lo automático del grito, lo automático del chantaje. Muchas veces mis propios hijos me dicen, esto es chantaje, ¿no, mamá? Pues ahora que lo dicen Un parece que sí, poquito. pero oye. Bueno, bueno, pues sale el grito, ¿no? Salen estas cosas con las que, bueno, cuando entramos en la conciencia buscamos no hacer tanto, ¿no? Y a la vez a mí la palabra reparación me ayudó a, a tener como más compasión hacia mí, ¿no? Y a cuidarme, ¿vale? Porque lo importante en este otro tipo de crianza o en este viaje hacia esa crianza más empática o hacia este acompañamiento de la infancia, creo que es tener cuidado de no fustigarnos, ¿no? Porque la culpa, hay que tener mucho cuidado con la culpa, ¿no? Porque, wow, qué daño hace, ¿eh? Y qué daño hace. Entonces, a mí la reparación me ayudó con esto, porque me equivoco, y me equivoco a diario, pero a diario, ¿eh? O sea, es que si me vierais por un agujerito diríais, ¿qué hace esta mujer hablando aquí? Porque a diario meto la pata. Eh, y, Y el reparar, el volver luego por la noche o en otro momento, en un momento, y poder decir, oye, mira, antes te he gritado o antes me estoy intentando acordar de una situación que tuve hace poco con mi hija, pero es que ahora no me viene, fíjate, que me encantaría compartir, en el que me costó incluso reparar por la vergüenza que sentía. Y lo importante, bueno, lo importante de volver y decir, mira, el grito, esto que te he dicho, esto que ha pasado, esto tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo. A ver, si esto, hay una conducta que a mí me enfada y yo me puedo enfadar y tengo derecho a enfadarme. El cómo te lo he dicho o Es lo que no cómo me te he gusta. expresado mi enfado es otra cosa. Entonces, si digo sí al enfado, sí me enfado, el tema es que el cómo me enfado, estoy aprendiendo también, estoy en este camino, ¿no? Y entonces, el que yo me haya enfadado de esta manera, ya me acuerdo. Estábamos viendo la tele y, bueno, pues tenemos varias zonas para ver la tele y hay una zona estupenda que es recta en el sofá, en la esquinita, estupendo, ¿no? Viendo la tele. Y, bueno, pues mi hija tiene tendencia a coger esa zona, ¿no? Bueno, lo vamos aceptando todos hasta que mi hijo, pues dice que no, que él quiere ese sitio Él también, ¿no? también quiere. Efectivamente. Bueno, pues yo ahí, pues era viernes 10 de la noche, no voy a excusarme, ¿eh? O sea, pero sí que se acumulan cosas, ¿no? Eran viernes 10 de la noche, no habíamos cenado todavía, estábamos cansados, ¡ah! Y yo entré en escalada
la típica escalada que hacemos los adultos, porque ahí es donde tenemos que parar nosotros tenemos que parar, nuestros niños no pueden porque están invadidos por la emoción, entonces somos los adultos los que tenemos que parar en la escalada. Bueno, pues yo no lo paré, subimos hasta que... Subiste hasta el primer Bueno, piso. primero y hasta ya no sé si hasta el ático. Fue feísimo, feísimo, de verdad. Yo sentí vergüenza de mí, de que, ¿cómo puedo hablar así? ¿Qué cosas se pueden decir, no? En esa escalada, ¿cuántas cosas? Tanto ellos, pero nosotros adultos también, ¿no? Y fíjate, si sentí vergüenza, que hasta me daba vergüenza ir a la reparación, de decir, bueno, ¿y cómo lo retomo? ¿Qué le digo? ¿Qué? Porque además, yo veía que el enfado, yo lo que me era importante para mí era legitimar mi enfado. O sea, yo sí, no quería decir, oye, perdón por haberme enfadado. No, yo me he enfadado. Y el enfado es legítimo, ¿no? Para que veas que yo también estoy aprendiendo, Merche, ¿eh? O sea, esto es mi diálogo. Legitimar mi enfado, el tema es cómo... Pero escúchame un momento, Inés. Es que somos humanos. Eso es, sí, eso es. Claro, qué bonito, esto, qué bonito, Claro, porque claro. aprendemos. Pero qué bonito esta reparación, porque en primero, legitimarme a mí, legitimar mi enfado, yo conmigo misma, pero esto es el adulto quien lo tiene que hacer consigo Claro. mismo y el adulto lo tiene que hacer con el niño. Porque esta es la diferencia entre adulto y niño, que un niño no sabe legitimar su enfado. Entonces, si yo a un niño le digo, muy mal por haberte enfadado, el niño piensa realmente que ha hecho mal por haberse enfadado. Claro. Y empieza a creerse creencias, empieza a hacerse una narrativa interna de he hecho mal en enfadarme, soy malo por enfadarme. Qué importante el adulto decirle, oye, no, perdona, el enfado está muy bien. Claro. Y además es que está bien, es que te tienes que enfadar. Con tu hermano te puedes enfadar, conmigo te puedes enfadar, tienes todo el derecho a enfadarte y a decirme las cosas como... Otra cosa es cómo te enfadas, ¿no? Claro. Y ahí es importante que nosotros acompañemos a nuestros hijos en este diálogo, ¿no? De, oye, el enfado está bien, el tema es cómo, ¿no? Y qué bueno desde la reparación, desde, oye, yo misma me equivoco, yo misma, y bueno, pues eso, que para mí la reparación, dice Silvia, me encanta la reparación. Yo de verdad que a mí me dio ese abracito, ¿no? Me he equivocado. Te lo iba a decir ahora, sellar esa reparación con un abrazo también es una forma que elimina todo tipo de vergüenzas o lo que sea. Sí. Y permite el error, ¿no? Permite el error. El error está humanizado, ¿no? Y me equivoco, no quiero ser madre perfecta, pues voy y reparo y te pido disculpas y con esto aprendemos todos, además. Aprendo yo, aprende mi hija, aprendemos todos. Es que es bellísimo. Es que además, tú lo has dicho, es que te humaniza. La reparación te humaniza, te hace humano y no te endiosa, porque ellos muchas veces piensan que somos nosotros los que somos perfectos. Y además a mí me lo han llegado a decir. Es que como tú eres perfecta y no, o sea, que tengan esa idea es lo peor. A mí me sabe súper mal, porque no es lo que yo quiero transmitir. Fíjate qué bueno, Merche, que saques esto, porque esto además tú y yo no lo hablamos, pero me parece súper importante el que no nos vean como perfectos ni ideales y el que nos vean humanos, que nos equivocamos, porque luego hay en la adolescencia es una etapa en el que se tienen que separar de nosotros, ¿no? Por el cerebro, todo este cambio cerebral, claro, se separan, ¿no? Pues fíjate, les ayuda muchísimo el que no nos tengan en un pedestal, estos microduelos que hacen de, pero si mi mamá no es perfecta, pero si mi mamá se equivoca, les ayuda mucho en esta separación. Y luego, el que no nos tengan en un pedestal es importante porque nosotros muchas veces decepcionamos a nuestros hijos. Y el que ellos sepan que sí, que nos equivocamos, que les decepcionamos, de verdad que ayuda mucho en esa narrativa que tienen de ellos mismos. Cuando yo voy y le digo, me he equivocado, no eres tú, soy yo, en este caso, ¿no? No eres tú el que le estoy ayudando a que él, su voz interna, porque ellos tienen como dos voces, ¿no? La voz de dos voces, dos fuerzas internas, es por la teoría del apego, ¿no? Yo me tengo que vincular y apegar al adulto de referencia porque si no me muero. Entonces, ante todo va a estar la pertenencia, la vinculación, ¿no? Por encima de todo. Es decir, si papá me pega, si papá me grita, si papá me humilla, me avergüenza,
yo voy a tener una voz interna, porque el cuerpo me va a dar señales de, esto a mí no me gusta, esto a mí no me gusta, aquí hay algo que, esto me hace sentir mal. ¿Qué pasa? Que como por encima de todo está el vínculo y la pertenencia con papá y mamá, porque si no me muero, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace la mente? ¿Qué hace el inconsciente? Lo silencia. Claro. Lo silencia. ¿Y cómo lo silencia? Porque tiene que crear una narrativa, porque la mente necesita ordenar ideas. Crea una narrativa de, es que yo he sido malo. Es que yo me he portado mal. Es que yo... Y se lo llevan a ellos. Entonces, si luego no hay un adulto, que a nosotros, bueno, no sé tú, pero yo es que de pequeña tengo experiencias para aburrir en que ahora descubro mis creencias limitantes que tienen que ver con un adulto que no vino a decir que era yo, no tú. Bueno, entonces, ellas se crean esas creencias que luego les acompañan de adultos, por eso hay que trabajar ese niño interior cuando somos adultos, ¿no? Ellos crean esas creencias, entonces qué importante pues en otro momento llegar y decirle, mira, esta voz que escuchas, ¿no? O esto, o cuando yo voy y le digo, mira, antes me he equivocado y no eres tú y no te debería haber gritado, me puedo enfadar, pero te lo puedo decir de otra forma, discúlpame, estoy legitimando esta voz. Estoy diciendo, oye, esto que tú notas aquí en el cuerpo de malestar, de desagradable, es que está bien notarlo, es que lo tienes que notar. Claro. Eso es, no lo calles, está bien, ¿vale? Y efectivamente, mamá tiene estas cosas, que no es perfecta, mamá se equivoca, mamá tiene errores, mamá a veces te hace daño, mamá a veces te hace daño, aunque no quiera, te hace daño. Y tienes que saberlo, porque mamá es humana. Y ya está. Y ya está. Y eso permite como integrar la experiencia. No callamos partes nuestras, no silenciamos, no metemos al inconsciente cosas. No sé si esto es de una complejidad y a la vez yo creo, desde mi perspectiva, desde aquí, de donde estoy yo ahora, me ha llegado perfectamente y se entiende perfectamente. Además, tendrías que ir viendo todos los comentarios que te van aportando aquí. Van diciendo muchísimas cosas que están en sintonía con lo que estás comentando. Realmente es una pasada, ¿no? Cuando le damos visibilidad a cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo, cuando buscamos un poquito el camino por el que pasa y cómo se manifiestan todas esas cosas, realmente se le puede dar sentido a esta forma, ¿no? de acompañar a nuestros hijos, ¿no? A nuestras personas, a las personas que dependen de ese punto de referencia que somos nosotros, ¿no? Es súper importante. Y cómo se manifiestan después, ¿no? Ahora podemos ya entrar en esa parte como más de adolescente, ¿no? Sí, mira, decía Silvia que me parece importante, así no reprimimos las emociones, efectivamente, ¿no? Cuando las permitimos, cuando tenemos esta narrativa integrada en que los adultos ayudamos, esto ayuda a que no lo repriman, ¿no? Muchos adultos acabamos reprimiendo emociones porque nunca nos han legitimado ni permitido expresar estas emociones. De hecho, ni sabíamos lo que sentíamos, claro, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y qué importante, ¿no? No te he entendido muy bien qué quieres que te cuente de la adolescencia. Yo bueno, te cuento. Me gustaría que habláramos un poquito de cómo es ese paso a la adolescencia, cómo han sido cuando los niños, cuando las personitas que tú tratas en tu consulta empiezan a cambiar, empiezan a crecer. Cómo se cambian esas actitudes, cómo han sido personas que no han tenido, porque no tenían poder, porque estaban supeditados a lo que sus padres o las personas de referencia les marcaban. Disculpa, porque por momentos me estoy quedando sin voz. No te he entendido, Merche, si quieres te recojo para que no hables tan... Lo que quería decir es un poco ese tránsito, cómo acaba manifestándose después, ¿no? Como esas personas, como estas personitas que no han sido capaces de manifestar esas emociones, ese malestar, se han autoculpabilizado de las situaciones o las circunstancias que estaban viviendo, cómo después eso
se manifiesta de otra manera, ¿no? Se manifiesta en forma de, si quieres, malestar, trastorno, situación conflictiva, bullying hacia otros compañeritos, no sé. Sí. Sí, sí, bueno, yo creo que la adolescencia es una segunda oportunidad para todo esto, porque efectivamente ahí es donde aparecen, si no han aparecido antes, aparecen a veces conductas que son señales de alarma, ¿no? Y aquí importante no quedarnos, ¿no? Yo siempre enseño, me encanta la imagen del iceberg, ¿no? De no quedarnos en la conducta, que es lo que vemos, sino siempre bajar a qué hay detrás de esa conducta, ¿no? ¿Qué necesidades está buscando cuidar o satisfacer esa persona a través de esa conducta, que por muy disruptiva o por muy conducta loca que veamos y que nos llame la atención, detrás lo que hay son necesidades, detrás hay un ser humano que está buscando expresarse de la forma que sea, aunque sea una forma de lo más trágica que podamos ver, ¿no? Entonces, qué interesante el ver más allá, ¿no? El no quedarnos en la conducta, sino ir ver más allá. Y la adolescencia es absolutamente una segunda oportunidad tremenda que hay que aprovechar, solo que es más difícil porque, bueno, por todo lo que tiene la adolescencia, ¿no? Y de retadora también, ¿no? Y también, bueno, pues bonita, ¿no? También a mí me parece una etapa bonita, sí. Se va a quedar Porque, grabada, preguntan por aquí. Sí, se quedará sí, grabado, sí, ¿no? sí. Sí, sí, se quedará grabada. Y quedará grabado también en tu perfil si tú quieres. Te la Sí, 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 grabaré y la perfecto. compartiré contigo. Genial. Eh, por qué le llamamos una segunda oportunidad? Explícanos un poquito dónde está esa segunda oportunidad. ¿De qué forma podemos aprovechar esa segunda oportunidad como desde la familia, desde el entorno? Yo lo veo una segunda oportunidad por esas señales que aparecen y que todavía eh, esas señales a través de conductas, ¿no? De esas conductas. Fíjate, yo me llamaba la atención en la consulta el acompañar a las familias, lo que te comentaba, desde que el bebé nacía hasta que se pasan ya a médicos de familia, que se pasan muy pronto, porque 14 años es demasiado pronto. Y Yo me llamaba la atención que pensaba que eran los 16. no, hay algún hospital que tiene hasta los 16, o sea, lo estipulado es los 14. Luego alguno se queda un poco más, pero a veces si queremos que se quede más tiempo hay que hacer un escrito, bueno, es un poco complejo. La edad es 14 porque, bueno, pues no somos muchos pediatras, entonces, bueno, pues pasan rápidamente a médicos de familia. Entonces, me llamaba la atención como niños que yo conocía de toda la vida, pues bueno, que habían venido por lo típico de todos mocos, nada más. De repente en la adolescencia florecían conductas eh, llamativas, ¿no? Autolesiones, mucha rebeldía, bueno, conductas que decías, pero bueno, ¿y esto de dónde sale, no? Y, y bueno, pues salía a veces, bueno, puede salir de muchas cosas. Yo creo que aquí quedarnos solo en la familia es como, wow, una responsabilidad tremenda, ¿no? No, pueden pasar muchísimas cosas, desde un trauma externo, desde temas en el colegio, desde, bueno, tantísimas cosas que es difícil abarcar aquí todo, ¿no? El tema es lo que desde la familia podemos hacer, ¿no? No es tanto llevar toda la responsabilidad a la familia, es solo poner conciencia en lo que está en nuestras manos, porque, pues eso, un trauma externo o un duelo en ese momento, pues es que ahí no tenemos control, es algo que no es controlable, ¿no? Lo que podemos controlar es la relación con nuestro hijo y el cuidarla desde que son pequeños, ¿no? Entonces, yo lo llamo segunda oportunidad porque creo que justamente esas conductas han hecho que muchas familias vengan a la consulta de pediatría, por ejemplo, ¿no? Y gracias a venir, poder volver a trabajar el vínculo, ¿no? Desde allí. Y ahí qué importante, ¿no? El ver más allá, no quedarnos en la conducta, porque si nos quedamos en la conducta volvemos a derivar donde no debemos, a perdernos a veces, ¿no? Vamos a trabajar la comunicación en la familia, cómo nos hablamos, cómo cuidamos eso, qué cosas tenemos normalizadas que a lo mejor, bueno, pues pueden hacer daño sin querer.
volver desde como un poco a la base a trabajar, ¿no? Y siempre hay tiempo. La verdad es que lo bonito de esto es que siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para... Claro, lo que pasa es que trabajar desde la base o volver un poco hacia atrás para retomar el camino que no, o sea, un poco tomarlo desde el momento en el que es fácil empezar a trabajar para coger el ritmo. Claro, cuando son adolescentes ya es más complicado, es mucho más difícil porque antes cuando eran pequeños los niños son, bueno, si quieres, más obedientes, es más fácil el bregar con un niño que el intentar hacer que un adolescente que ya tiene más, bueno, pues que ya cree que tiene más capacidad para hacer cosas por sí mismo, porque ya es, si quieres, más rebelde. De repente tú decías antes, si quiero que, si yo le digo que haga algo, coge y se larga o te dice que no y se queda tan ancho, ¿no? Entonces, ¿qué recursos nos quedan cuando la infancia no hemos sabido aplicar unas formas tan empáticas, tan, si quieres, tan respetuosas? No sé si queda bien decirlo, ¿no? Y ahora nos encontramos en la adolescencia con esa incapacidad, ¿no? Con esa dificultad como padres para relacionarnos con nuestros hijos, que ya es mucho más complicado. Sí, aquí, Merche, claro, hay casos y casos y aquí a veces tiene que ser como un trabajo muy en equipo, muchas veces, dependiendo del caso que estamos hablando, ¿no? Yo me quedaría, o lo que creo que está en nuestras manos, o lo que yo puedo aportar, sería, o lo que intento en la consulta hacer, ¿no? Lo que trabajo en la consulta es, y realmente en lo que se basa la crianza empática desde que son pequeños, el objetivo es cuidar la conexión. Y la conexión muchas veces la cuidamos desde la comunicación. Entonces, el objetivo es que el adulto se mire para adentro. O sea, no es tanto cambiar al adolescente, no es tanto controlar su conducta, no es tanto, es dejar de mirar al niño y empezar a mirar cómo le hablo yo, cómo me relaciono yo con él. Cuando yo me enfado, ¿cómo expreso mi enfado? Porque a veces no somos conscientes de lo violentos que es nuestra expresión de enfado. Cuando me dice no mi hijo, ¿cómo reacciono yo a un no? ¿Cómo acepto yo un no de mi hijo desde que es pequeño? ¿No? Entonces voy a volver a mirarme para adentro y hacer el cambio, que el cambio salga del adulto, para empezar a yo hacer el cambio y a partir de ahí, muchas veces, salvo que haya otras patologías o haya ya temas como más... Es que aquí, claro, estamos generalizando, metiendo como algo que es mucho más complejo, esto hay que individualizarlo, ¿no? Pero un poco lo que yo hasta donde yo llego, digamos, porque ya lo demás sería ir a psicólogo, ya es otro tema, ¿no? Hasta donde yo llego es hablar al adulto y decirlo, vamos a trabajar esto. Y esto es cómo te comunicas con tu hijo y vamos a cuidar mucho la conexión. Que tu hijo se sienta visto, valorado, cuidado por ti. Que no te vea como el que le manda lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. El que está detrás y le va diciendo lo que está bien y lo que está mal. Que se ponga a estudiar, que se lave los dientes, que no salga, que no. Sino que te vea como esa base de seguridad, como algo más íntegro. Y es que eso tiene que salir. O sea, es la mirada del adulto la que tiene que cambiar. Del adulto al final, es que eso es lo difícil, es el trabajo del adulto. Fíjate, cuando yo empecé de pediatra en un centro de salud después de la carrera y de la residencia, realmente es que no nos forman para esto, pero cuando yo empecé, me llamaba la atención porque cuando me venían trastornos de conducta o problemas de estos, claro, yo como no tenía ni idea porque no me había formado, yo derivaba a psicólogo, ¿no? Sin saber tampoco cómo funcionaba todo el sistema de salud, de salud mental, no lo conocía. Y me llamaba la atención que me volvían los padres pues cuando tocara, enfadados, diciéndome, oye Inés, ¿tú a quién has mandado? Pero esto de verdad que es real, es verídico, ¿eh? ¿Tú a quién has mandado? ¿Al niño o a nosotros? Y yo digo, bueno, pues yo al niño, yo a vosotros no os puedo mandar a ningún lado. Porque, claro, el psicólogo no trabajaba con el niño, o muy poco. O sea, le veía una vez, dos veces, pero sobre todo trabajaba con los padres. Es que al final es esto. Y cuando uno de los dos cambia, cuando uno de los dos en la relación cambia, el otro está obligado a cambiar. Está obligado a cambiar, ¿no? Entonces,
ese es el trabajo, sí, Claro, es la base, lo que dice pero Begoña, la qué, pero comunicación. qué duro es, a ver, qué duro es ahora no, ¿no? Porque cuando yo te preguntaba todo esto, evidentemente yo sé cuál es porque nosotros lo estamos utilizando, sabemos, ¿no? ¿Qué es este cambio de mirada, ¿no? Pero tú imagínate a una familia que te la encuentras, o sea, que tiene dificultades con su hijo y tú le dices al padre que vaya al psicólogo o que se ponga o sea, que tiene que cambiar cosas, ¿no? Eso cuesta mucho y Claro, bueno, más yo, de la educación de la que venimos. Porque, por ejemplo, tu hijo a ti te dice cualquier cosa, o te dice que no, o te dice, ah, pues este es mi derecho, o es un derecho que yo tengo, encima piensas, este niño con recochineo, ¿no? Encima va a claro, tener. Entonces, esto aquí también tenemos que. Es una lección de humildad también, por otro lado, ¿no? sí, sí, absolutamente. A ver, yo nunca mando a ningún padre al psicólogo. No, no, pero no, tú no los mandas, pero por ejemplo, el psicólogo en aquellos casos en los que tú enviabas a las familias, al niño al psicólogo, al final era el psicólogo el que atendía a las familias, ¿no? Claro, pero fíjate, trabajo que se hacía era de Ujú. comunicación. El Claro, trabajo que se hacía era visibilizar esa violencia que tenemos invisibilizada, que era sutil, y transformarla. Esas como faltas de respeto que no tenemos como faltas de respeto, esas luchas de poder, quitarlas. Porque eso es lo que luego en la adolescencia se da la vuelta bueno, y se nos vuelve contra nosotros. Y efectivamente, sí, sí, es... eh, 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 sí, no sé cómo. O sea, sí, es totalmente, claro que sí, hay que ser muy humilde, sí, 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 sin duda, sí. Y también te digo, esto me lo puede permitir quizás un vínculo con las familias, sino un vínculo, un cariño que nos tenemos, ¿no? Una confianza, ¿no? Si no, yo no me atrevería a poder plantear a una mamá de adolescente, oye, vamos a cambiar la mirada, ¿no? O sea, tiene que haber un vínculo previo entre familia y yo, ¿no? Porque si no es mucho más te difícil refieres todo. un poco a que esa familia te conozca y confíe en ti. Claro, es que si no es muy Sí, te difícil. entiendo. Sí, es ¿Te refieres esto, a eso? claro. Bueno, pero tú como profesional tienes clara cuál es el camino que puedes seguir y quizá como profesional igual no te conocen, pero es lo que tú como profesional Sí, entiendes y estás convencida de ello. Por lo sí, tanto, no sé, sí, aunque no tengas. sí, no, sí, pero no. Em, Mira, está tan interiorizada esta crianza tradicional y esta forma de hacer las cosas que incluso con el vínculo y con familias que me conocen de toda la vida, lo que dice Begoña, este cambio de mirada suena chino y es que además pasa contracorriente. Es que yo muchas veces me encuentro en la consulta con cosas que les digo a los pacientes que luego desde el entorno, desde la escolaridad, reciben lo contrario. Total, total. El mismo comete el plato, que se acabe el plato, o el mismo, o sea, cosas más básicas del día a día, de cogerle en brazos, no le cojas, esas cosas básicas, llévalo a todo, ¿no? Entonces, claro, si no hay ese vínculo, si no hay esa confianza, pues yo puedo decir misa, pero los pierdo. Y yo no quiero perderles porque lo que me interesa es el niño, es proteger al niño. Entonces, Claro. eh, es que yo creo que esta crianza todavía a día de hoy, aunque ya se generaliza, o esta forma de acompañar o de mirada, todavía somos como islas flotando, y ¿no? Todavía estamos como un poco solos. O sea, yo creo que estamos todavía muy solos, eh, que estamos muy solos, vamos, yo no sé tú, pero el alrededor, las amistades, bueno, pues Sí. habrá uno por ahí, dos pero lo normal es seguir los patrones normales. Entonces, Tienes este cambio de razón. mirada es ir Tienes a razón porque contracorriente. ayer mismo, por ejemplo, me encontraba una familia que también, o sea, tengo muy claro determinadas cosas, pero claro, no puedo permitir que mi hija haga esto o haga lo otro. Claro, Bueno, pues a lo mejor sí que tienes que permitir y si lo permites, ella misma llegará a la conclusión de que se está equivocando. Pero a lo mejor tienes que ceder y tienes que dejar que determinadas cosas se lleven a cabo, porque si no, nunca se dará cuenta de en qué lugar choca. claro. Y ahí es donde tenemos que reforzar mucho, es importante reforzar al adulto. Porque es lo que te decía al principio, al principio de la charla. Em, em,
todavía en esta crianza caminamos en un terreno muy pantanoso, muy inseguro. O sea, lo que te decía cuando hablaba con esta mamá esta misma mañana, me decía, es que no sé, Inés, si lo estoy haciendo bien, si lo que le digo, si lo tengo que... Digo, es que claro, es que te sales de los patrones automáticos, te sale de lo normal, te sale de lo que ves a tu alrededor a día de hoy, de lo que el cole te dice de hacer. Te sales de esto. Entonces, estamos muy dudosos. Entonces, bueno, no, es un camino, bueno, complicado. Dice Susana que esperemos que en unos años... Sí, y yo creo que cada vez es más conocida. El problema de esta crianza es que no tiene resultados rápidos. Que es que si yo quiero que mi hijo se acuesta a las 9, pues o uso técnicas y mi hijo no quiere, por lo que sea, o uso técnicas coercitivas, que son las antiguas, o no lo voy a conseguir. Entonces, claro, tengo siempre que saber que el objetivo de esta crianza no es conseguir que mi hijo haga algo o deje de hacer algo. No es el control de su conducta, sino la conexión. Y luego equivocarme y reparar. Bueno, súper interesante. A mí me gustaría, porque ya es un poquito tarde, no sé cómo lo tienes tú, son y 12. Sí, es muy tarde, es muy tarde. Ay, lo dejamos aquí, si te parece. Los que nos ven, los pobres, están ahí aguantando. Bueno, si te parece, lo dejamos ya. Yo solamente quería hablar, así, quería mencionar nada más que tú en su momento hiciste una escuela de padres desde tu posición de pediatría, ¿no? De pediatra. Qué interesante me parece eso, de verdad, porque pienso que es muy necesario. Estos aprendizajes, esta forma de cambiar la mirada, todo eso se transmite, lo más fácil es transmitirlo a través de este tipo de actividades, ¿no? En las que poco a poco pues se va explicando y cada vez se ve como algo más natural, ¿no? Las personas que quieran seguirte, que no te sigan y te quieran seguir a partir de ahora, en tu perfil, ¿verdad que haces cositas? Además tienes un blog, si quieres comentar. Sí, realmente el blog es similar, o sea, todo lo que hay en el blog hay en el Instagram, solamente que como hay personas que no tienen Instagram, pues para que intentar llegar a todo y bueno, lo que fue, empecé con el blog, no con Instagram, y luego los vídeos están en YouTube y bueno, ha habido una última tanda de vídeos en la que, bueno, como esta escuela de padre a veces es complicada llevarla a cabo por faltas de tiempo, por falta de espacio, por pues una forma de traer, bueno, pues nociones que yo intento en la consulta, bueno, pues abordar dentro de las limitaciones de tiempo, pues hice como unos vídeos que tuve que parar por esto de la ciática y que espero retomar, donde, bueno, intentaba traer todo esto para, bueno, pues, no sé, en esto de estar solos, ¿no? En esto de ir a contracorriente, pues de acompañarnos, ¿no? De acompañarnos un poquito más entre todos, que yo creo que ayuda. Es eso, está en esa tribu, ¿no? Al final, No, era un poco ese objetivo. No lo dudes que ayuda muchísimo, porque tú imagínate cuántas familias que a lo mejor hoy han escuchado por primera vez lo de ese cambio de mirada, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que quizá no es necesario o que es un poco forzar determinadas cosas, por no hablar de violencia, ¿no? Pero sí que un poquito forzar determinadas cosas porque un poco estás a contracorriente, ¿no? De las necesidades que tiene esa persona. En fin, que creo que es súper interesante y que si queréis seguir, las personas que no la sigáis, pero si queréis seguir a Inés, pues podéis hacerlo en inesmerino.pediatra, ¿verdad? Sí, eso es, inesmerino.pediatra. En Instagram está ahí y luego los vídeos también están en YouTube por si alguien no pudiera verlo. Y bueno, gracias a todos los comentarios, los estoy leyendo y de verdad gracias, muchísimas gracias a los que estáis ahí aguantando la hora y pica que llevamos y me alegro que ayude, de verdad, porque sí, bueno, motiva para seguir y motiva para... Sí, sin duda, sin duda. Sí se puede y funciona. Sí, sin duda funciona. Es verdad que a veces es frustrante porque los resultados son lentos. Y luego una cosa que sí quería no dejar, o sea, volver a decir, aunque ya lo hemos dicho y se hace largo esto, pero porfa, la culpa, o sea, mucho cuidado con ese tema de la culpa, porque claro, aquí hablamos
mucho de las familias y de lo que podemos hacer, y el objetivo de hablar de esto es para tomar conciencia, no para echar la culpa a la familia que mal lo ha hecho. No, 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 la familia siempre hacemos lo mejor que podemos en el momento que estamos y con lo que sabemos que es con lo que hemos recibido. Estamos todos igual. El tema es, bueno, empezar a poner conciencia para, si uso ese tipo de vocabulario, si a veces uso el chantaje, si a veces castigo, bueno, pues poco a poco buscar ir cambiándolo poco a poco y con esas reparaciones, con esos abracitos, porque es que si no es demasiada la carga, demasiada la culpa, es que no se puede, si no es muy duro. O sea, que eso sí me parece importante resaltarlo. Total, total. Bueno, Inés, pues nada, muchísimas gracias. Lo que te he dicho al principio, desde Asfatar, te agradecemos muchísimo que hayas colaborado con nosotros. Y bueno, yo dejo el camino abierto por si alguna vez te apetece que hagamos otra cosita juntas, ¿vale? Un beso muy grande. Sin duda. Un beso enorme y gracias a ti, por favor. Nos vemos, ¿vale? Estamos en contacto. Un besito. Y gracias a todas las personas que estáis ahí. Que han estado por aquí y que Susana, gracias. Un beso. De verdad, gracias. Adiós, bonita. Adiós.